Bienvenidos a una edición especial de Destino Alemania, el magazine del viajero de Deutsche Welle. En el programa de hoy les hablaremos de la división de Alemania y de su reunificación. Comenzamos en Leipzig. En esta ciudad del este de Alemania hace 40 años se inició la llamada Revolución Pacífica, que luego devino en la reunificación de las dos Alemanias. Hacemos una visita guiada por la plaza que fue escenario de este histórico acontecimiento. Una ciudad en constante cambio, en constante remodelación desde la reunificación alemana, Leipzig brilla con un nuevo esplendor. Conciertos, ferias de libros, hay muchos motivos para viajar a Leipzig. La historia es uno de ellos. Durante el otoño de 1989, la iglesia de San Nicolás fue el punto de partida de la Revolución Pacífica que desembocó en la reunificación de Alemania. En la visita guiada, Karin Schäuble cuenta la importancia que esta iglesia y otros lugares tuvieron en la Revolución Pacífica. Esta iglesia no es famosa por su estilo arquitectónico, sino porque en 1982 se empezaron a celebrar las llamadas oraciones de los lunes. Durante los años posteriores, fueron acudiendo cada vez más personas críticas con el gobierno de Alemania Oriental. A las oraciones le siguieron las manifestaciones de los lunes. Karin Schäuble también participó en ellas. El Foro de Historia Contemporánea hace un repaso de la historia durante la división de Alemania. Los visitantes pueden informarse sobre cómo surgió el SED, el partido oficialista de la antigua Alemania Oriental, o cómo se vivía, desde la competencia socialista en las fábricas hasta la sala de estar. El año 1989 fue el principio del final. Mientras los líderes comunistas celebraban el 40 aniversario de la antigua RDA, el sistema empezaba a resquebrajarse. En la manifestación del 9 de octubre, la concurrencia fue mucho mayor de la prevista. Tenían previsto usar la fuerza. Había unos 8.000 hombres armados en el centro de Leipzig. Pero no contaron con que asistirían 70.000 manifestantes, incluso 100.000, según algunas estimaciones. La policía habría podido controlar a 30.000 personas como mucho, pero no a 80.000. Los manifestantes gritaban no a la violencia. Filmar esto era una tarea peligrosa. Karin Schäuble se dirige al lugar en el que dos activistas filmaron ilegalmente. Esta iglesia reformada es el lugar exacto en el que se realizaron las primeras filmaciones de las manifestaciones de los lunes. El material se entregó en secreto a un periodista de la Alemania Occidental. Este periodista escondió en un lugar discreto, en la ropa interior, aquel pequeño carrete y lo pasó del este al oeste. El riesgo era que la Stasi, el servicio de inteligencia de la RDA, lo descubriera. Runde Ecke, o Esquina Redonda, así se llama el edificio que fue sede de la Stasi. En diciembre de 1989, ciudadanos de Leipzig lo ocuparon para impedir que la Stasi siguiera destruyendo sus actas, pero muchas ya estaban hechas añicos. Ahora aquí hay un museo, un antiguo dispositivo para espiar al personal del ayuntamiento, una máquina para abrir cartas. El museo muestra los métodos represivos que empleaban los servicios de inteligencia de la antigua RDA. Tobias Holitzer, uno de los ocupantes, nos cuenta sus impresiones. La primera noche que pasamos aquí dentro, encontramos varios sacos de más o menos 1 metro de altura llenos de cartas. Yo me pregunté, ¿estamos en la oficina de correos o es la Stasi? Pero entonces, ¿qué hacen aquí estas cartas? ¿Qué buscan? Fue la primera vez que tomé conciencia de lo que era la Stasi y que había que disolverla.
La función de la Stasi era vigilar a los ciudadanos, pero la revolución pacífica se llevó a cabo sin violencia. Así lo cuenta Karin Schäuble en la Augustplatz, el punto de encuentro de los manifestantes. Fue una revolución pacífica sin ninguna víctima. Podemos estar orgullosos y agradecidos de haber formado parte de este movimiento pacífico. Fue una experiencia única. La visita guiada de Karin Schäuble es una de las múltiples posibilidades que hay en Leipzig para profundizar en la historia reciente de Alemania. Continuamos en Berlín. Hasta la fecha, los visitantes de la ciudad pueden apreciar las huellas de la época de la división de Alemania. Uno de los principales atractivos es, por supuesto, el Muro de Berlín, que dividió la ciudad entre 1961 y 1989. Visitaremos sitios que recuerdan esa época. La Puerta de Brandeburgo es para los visitantes de todo el mundo el símbolo de la antigua ciudad dividida, pero Berlín ha cambiado mucho desde la reunificación. Quien quiera entender mejor la historia de la división debe visitar el Checkpoint Charlie, la Potsdamer Platz o la East Side Gallery, un tramo de muro pintado por diversos artistas. Los lugares que recuerdan la construcción del muro y la división de Alemania se encuentran repartidos por toda la ciudad. Nosotros recorreremos a pie esos lugares, empezando por el Memorial del Muro de Berlín. Igual que en otros lugares, el Muro de Berlín discurría por la Bernauer Straße, separando vecinos y familias. En este memorial, los visitantes pueden hacerse una idea de cómo eran las instalaciones fronterizas con las que la Alemania Oriental intentaba impedir la fuga de sus habitantes. Estos elementos eran de la cerca de alarma eléctrica enterrada hasta 40 centímetros en el suelo para impedir que los fugitivos excavaran vías de escape. Si se tocaba, emitía una señal audible solo para los guardias. La ventana del recuerdo conmemora a los que murieron en el muro por disparos o por un accidente. Entre ellos hubo también niños que se cayeron al río mientras jugaban, pero como el Spree era parte de la frontera, nadie se atrevió a rescatarlos. 6 niños perdieron aquí la vida porque nadie se atrevió a rescatarlos, ni los guardias fronterizos, ni los pasantes, ni los padres. Tañen las campanas en la Capilla de la Reconciliación, que se levanta hoy donde estuvo hasta 1985 la Iglesia de la Reconciliación. En la Bernauer Straße puede verse claramente por dónde discurría el muro. Es uno de los pocos lugares donde no fue arrancado del todo. Cuando salgan a pasear por Berlín y vean en el suelo una doble hilera de ladrillos, sabrán entonces que ahí se erigía antes el muro. La placa de leyenda solamente puede leerse lo que antes era el lado occidental. En este lugar del memorial, los visitantes pueden echar un vistazo a la antigua instalación fronteriza. Aunque no se puede acceder a ella, desde arriba puede verse que entre el muro de hormigón delantero y el segundo muro hay una ancha franja que formaba parte de la instalación. Es horrible ver cómo estaba dividida una ciudad, un pueblo. Los europeos tenemos que aprender de todo esto para impedir que pueda repetirse algún día. Caminamos 20 minutos hasta la torre de vigilancia de la Killerstraße. Hoy se encuentra en medio de edificios nuevos, pero antes, soldados de la desaparecida Alemania Oriental vigilaban desde aquí el tramo de frontera formado por el canal Berlin-Spandau. Jürgen Litfin guía a los visitantes por la torre. El septuagenario conoce cada detalle de la edificación, desde la que 12 soldados fronterizos impedían las huidas. Mientras un grupo dormía, 4 estaban de guardia y los otros 4 patrullaban afuera.
Pero Jürgen Litfin no solo habla de cómo funcionaba el muro, sino también de su hermano. Günther Litfin fue el primer berlinés que murió en la frontera. La torre de vigilancia es un monumento dedicado a él. Que siga en pie se debe sobre todo a Jürgen, pues aquí estaba previsto levantar un nuevo edificio. Entonces el tribunal decidió que la torre no sería derribada ni trasladada. Y eso nos impulsó a convertir la instalación en un lugar conmemorativo, dedicado a mi hermano y a todas las víctimas de Berlín. A 15 minutos a pie de la torre se encuentra el cementerio de la Catedral de Santa Eduvigis. Donde hoy está la cerca se encontraba antes el muro, que tampoco tenía consideración con los camposantos. Rainer Klaunig muestra las cicatrices que dejó. Donde antes había sepulcros, solo quedan hoy trozos de césped. Cuando se construyó el muro, simplemente se vaciaron las tumbas. Una placa las recuerda. Hay una lista con los nombres de las personas que descansan en la franja fronteriza. Entre ellos está el arquitecto Ernst von Ine, quien dejó su impronta en Berlín siguiendo el modelo de Schinkel. Su tumba desapareció. El muro destruyó una tercera parte del cementerio. Solo se pudo salvar algunas tumbas que fueron trasladadas a otros lugares. Con su silencio, el cementerio de Santa Eduvigis también recuerda los tiempos en que Berlín estuvo dividida por un muro. Seguimos en Berlín para acompañar a un turista canadiense. Jeremy Hexam ha venido aquí para pasear por donde discurría el muro, una franja de 160 kilómetros. Jeremy se detuvo a visitar algunos sitios interesantes del centro de la ciudad. Soy Jeremy Hexam de Calgary, Canadá, donde estoy haciendo un doctorado en comunicación política. Quiero echarle un vistazo a la historia del muro de Berlín, que cayó en noviembre de 1989. Una buena parte del trayecto que recorría el muro está marcada. Sigamos su pista. Me parece increíble que el gobierno pudiera hacerles algo así a las personas. Es irreal. Me encuentro frente al famoso Checkpoint Charlie. Detrás de mí está el Museo del Muro. Quiero entrar para ver cómo huía la gente por encima y por debajo del muro. Me gustaría saber cómo se vivía en la época en la que la ciudad estaba dividida. Este museo es muy interesante. No abarca únicamente la historia de Checkpoint Charlie y cómo la gente trataba de huir. También se aprende mucho sobre la historia del muro y la República Democrática Alemana.
Aquí detrás se encuentra una de las últimas torres de vigilancia de Berlín. Quiero ver cómo es por dentro, para hacerme una idea de lo que veían los guardias cuando patrullaban. Veo mucho césped. Además de praderas, veo árboles, pero en época de la RDA este era un lugar peligroso y cuando se intentaba traspasarlo había órdenes de abrir fuego. Hasta ahora me he centrado en el muro de Berlín y en asuntos relacionados con el muro. Pero, ¿cómo era vivir en la Alemania del Este? Tengo varios amigos que crecieron en el Este y que intentaron explicármelo, pero nunca pude entenderlo. En el Museo de la RDA se puede ver cómo era el día a día. En mi opinión, la caída del muro de Berlín fue uno de los mayores acontecimientos del siglo XX. Si tuviera una máquina del tiempo, me encantaría volver atrás para estar en Berlín de 1989. Ha sido un viaje fabuloso, gracias por acompañarme. Espero que nos volvamos a ver pronto en Berlín. Nuestra próxima escala es Eisenhüttenstadt, un excelente ejemplo de ciudad que encarna el concepto socialista. En los paseos guiados, el visitante se sumerge en la época de la República Democrática Alemana, en sus barrios típicos o en complejos fabriles abandonados. Además, se puede respirar de cerca cómo se vivía entonces. En Eisenhüttenstadt se construyó un conjunto arquitectónico completo. Bloques de edificios con amplios patios internos, en lugar de angostas viviendas de alquiler. La ciudad socialista debía ofrecer a los trabajadores una vida urbana y sana al mismo tiempo. El guía turístico Jörg Weiss sabe que son las historias y los detalles lo que hacen interesante la arquitectura de Eisenhüttenstadt. La interpretación del socialismo en Alemania Oriental queda reflejada en la arquitectura. En Eisenhüttenstadt falta algo espectacular como la Catedral de Colonia o como el Palacio Zwinger de Dresde. Nosotros no tenemos algo así. Lo que es espectacular en Eisenhüttenstadt es la fábrica de acero, que se puede ver ya desde la calle principal. En el Museo Municipal se aprecia cómo la acería y la ciudad se fundaron hace poco más de 60 años. Un plano antiguo muestra el estrecho vínculo entre ambas. En el barroco, las avenidas conducen a un palacio, aquí a la fábrica. Al comienzo, Eisenhüttenstadt se llamaba Stalinstadt, luego se le cambió el nombre. Imágenes antiguas muestran lo orgullosa que estaba Alemania Oriental de su factoría y su ciudad. Poco a poco las excavadoras avanzan abriendo nuevas explanadas donde antes crecían pinos. Aquí para un taller de laminación, allá para una central eléctrica. Ya se aprecian los contornos de la quinta planta de Altos Hornos. Combinado de Eisenhüttenstadt o brevemente EKO, así se llamaba el complejo industrial en la antigua Alemania Oriental. Hoy pertenece al consorcio internacional ArcelorMittal.
Los visitantes pueden ver con sus propios ojos cómo el hierro bruto fluido se va convirtiendo en bloques. Y cómo estas luego se prensan en planchas de hierro a más de 1200 grados. Actualmente, cerca de 2500 personas trabajan aquí, pocas si se compara con la época de la antigua Alemania Oriental. Pero la fábrica continúa siendo el emblema de la ciudad. La producción de acero es impresionante. Para mí fue fascinante, porque nunca en mi vida había visto algo así. No me quería ir. Igualmente impresionante puede ser una visita al Centro de Documentación de la Vida Cotidiana en la RDA, la antigua Alemania comunista, fundado en esta antigua guardería. Desde entonces se han recogido más de 100.000 objetos. Detergentes, sobres de sopas, medias. La exposición muestra algunos bienes de consumo. No se trata de despertar sentimientos nostálgicos, sino de generar una discusión en torno a la antigua Alemania comunista. También se pueden encontrar curiosidades, como esta estadística que ilustra el cumplimiento del plan de producción con cintas elásticas. Y por último, elementos emblemáticos de la ideología socialista arraigados en la vida cotidiana. Una visita a Eisenhüttenstadt ofrece muchas posibilidades para ahondar en la historia de Alemania Oriental, especialmente a través de un paseo por la ciudad. Al fin y al cabo, es el complejo monumental de mayor superficie que se pueda visitar en Alemania. Finalizamos esta edición en la llamada Franja Verde, un monumento muy especial que recuerda la época en que Alemania estaba dividida. En la actualidad, por allí se pueden hacer caminatas y descubrir vestigios de las instalaciones de la frontera y de los dispositivos de control que había entre las dos Alemanias. La naturaleza se ha adueñado ahora de las áreas por donde discurría el muro. Empezamos nuestro recorrido en la localidad bávara de Nordhalben. En la cima de una montaña cerca de Nordhalben, una cruz recuerda que por aquí pasaba la frontera entre Alemania Este y Oeste. Michael Köstner explica por dónde cruzaba exactamente. Las instalaciones de seguridad fronteriza estaban en la cima porque la pendiente era difícil de controlar. Desde aquí se ve claramente lo que se llama el Cinturón Verde, un tramo de espesa vegetación en la antigua zona fronteriza. Ahí estaba el oeste, aquí la antigua RDA. Antes no era tan fácil llegar hasta aquí. Hoy en día, el arroyo que marcaba la frontera podría cruzarse de un salto. ¿Cómo era entonces? ¿La valla pasaba justo al lado del río? La valla estaba en la cima. Por aquí solo pasaba el arroyo. A derecha e izquierda había un sendero en el que vigilaban las patrullas. La zona de patrulla pertenecía a la antigua Alemania comunista. En este punto, la Franja Verde parece un bosque virgen. Ya nada recuerda que era un lugar de vigilancia y espionaje, o casi nada. Ahí tenemos una piedra fronteriza original de la RDA. La mayoría desaparecieron en la maleza o yacen en algún jardín como recuerdo de la época. La valla y la torre de vigilancia que había aquí desaparecieron. Apenas unos letreros y fotos recuerdan el antiguo paso entre la localidad de Lobenstein en el este y Nordhalben en el oeste. El Museo de Historia de Nordhalben cuenta cómo se abrió la frontera en noviembre de 1989 y muestra objetos de la época de la Guerra Fría. La ruta que seguimos se extiende unos 10 kilómetros a lo largo del Cinturón Verde, que recorre 1.400 kilómetros del norte al sur de Alemania. Por esta colina, entre el camino Kolonnenweg y el bosque, pasaba antes la frontera. Se desarrolló un biotopo especial que acogió plantas y animales curiosos. ¿Y cómo era esta zona en aquella época? Pues estaba construido como ven aquí. Así eran las primeras instalaciones. Había una simple alambrada de espino y aquí se montaron las primeras barreras que impedían el paso incluso a los camiones.
Nuestra excursión por el Cinturón Verde termina junto al antiguo molino de Tischendorf. Algo más adelante, llegamos a una cueva para echar un trago. Nadie viene a cobrar. El visitante deposita el dinero en una hucha, en un acto de confianza, sin fronteras. Aquí ponemos punto final a esta edición especial de Destino Alemania. Hasta la próxima.